Muy bien, ya estamos aquí en un episodio más de Building Better. Parece que te sorprendas, Miguel. Bueno, los que Hombre, estén has, em- escuchando. has empezado con muy bien. Digo, pues, genial. Bueno, es que veía la cuenta atrás y veo que, ok, funciona, ¿no? Ah, vale, Empezamos a vale. grabar. Ok. Bueno, esto los que vean el episodio por YouTube, ¿no? Que hay gente que nos ve por YouTube, ¿eh? Hemos Sí, tenido algún sí. buen comentario por allí. Bueno, también, mira, aprovecho para comentar que sepáis que también compartimos, o sea, que los episodios los grabamos y a quien le interese vernos un poco las Las caras o estos caras. momentos así, pues también nos tenéis ahí disponibles. De hecho, el canal de Otter de YouTube, que bueno, lo hicimos porque creo que teníamos un vídeo o dos ahí, Ujú. se ha convertido realmente en el canal del podcast, ¿eh? Estamos invadiendo el Sí. canal de Otter, pero oye, mira, por una buena causa. Muy Mira, se me bien. acaba de ocurrir que la verdad es que podíamos también meter algo más de contenido ahí. En plan rollo, igual algo ¿De de. qué? Incluso como de temas de desarrollo o de diseño o cosas así de las propias funcionalidades, ¿no? Mirar cosillas. Oh, Más el tema hostia, esto de sería building in guay. public Vale, y vale. demás. Eso te iba a decir. Incluso hacer una review nosotros de alguna cosa y grabar la conversación en Zoom y subirla. Yo qué sé. Podría Ey, ser un esto es muy, experimento muy buena interesante. idea. Mira, Mira sí, qué sí, se me guay. acaba Me de mola. ocurrir. Ey, pues me mola la idea, Miguel. Hagámoslo. Porque de hecho tú hacías, tú hacías por Twitch, ¿no? Hacías directos ahí programando y tal. Sí, sí, me Esto estaba no se convirtiendo en podría un streamer. publicar. No sé si se Ujú. pueden publicar vídeos de Twitch luego en YouTube. Supongo que sí, ¿no? Que habrá alguna manera como de descargar eso o se puede quedar Sí, sí, sí. grabado. Yo para mi cuenta personal estaba haciendo. Los directos eran en Twitch y en YouTube a la vez. Y se Ah, quedaban vale. guardados en YouTube. Se quedaba guardado en Vale, una guay. Pues se playlist. podría Sí. utilizar. Pues a mí me parece que lo vamos a hacer esto. Te estás dando más trabajo, Miguel. Me Si es que encanta. no sé para qué abro la Cuando has dicho, boca. podríamos Pero. compartir más contenido y es como, ¿cuándo? Explícamelo. Venga. Bueno, pero esto es lo bueno de Building Bueno, in bueno. Public, ¿no? Que al final es, pues mientras lo hago, pues como que lo grabo, ¿no? Y venga, ¿no? Y luego lo subimos. Pues Ujú. estaría bien, porque al final realmente a nosotros, ¿no? No nos interesa, o sea, el objetivo, ¿no? Incluso de estas conversaciones en el podcast no es ni hablar de muebles ni de carpintería, sino de lo que nos lleva a dar una solución para ese territorio, ¿no? Sí. ¿No? A nivel digital. Con lo cual, pues al final, las cosas que compartimos es justamente muy enfocado en el proceso y el cómo hacemos ese camino para construir algo, ¿no? En ese espacio que solucione pues la problemática, ¿no? Que tienen las personas para encontrar al carpintero adecuado y los carpinteros y carpinteras para no tener que tener una agencia de marketing que les esté trayendo clientes para ampliar su abanico, ¿no? De posibilidades y que no solamente vivan del boca a boca, ¿no? Ujú. Pues me parece muy guay la idea. Así que, mira, de hecho, en otro episodio podríamos compartir. Estás poniendo cara de me arrepiento de lo que he dicho. Miguel, no te eches para atrás ahora, En ese hombre. momento, Miguel se dio cuenta de que había cometido un gran error. Has encendido la llama, ahora ya no hay marcha atrás. Bueno, necesitaré más café. Venga, venga. Bueno, News and Coffee nos proveerá. News and Coffee proveerá. Esto es como. En fin. Bueno, después de esa introducción así como muy, ¿no? Inspiradora, bueno, al menos para nosotros que ya tenemos nuevas ideas que podemos ejecutar, también de nuevo, o sea, no quiero ser como, ¿no? La persona del tiempo haciendo el parte de la previsión, pero de nuevo estamos una semana más aquí diluviando en Barcelona. Mira, es una semana de lluvia, una semana de sol. Ahora volvemos a tener una semana de lluvia. Ujú. Así que me alegra que a pesar de lo nublado y, ¿no? y taponado que está el cielo, nosotros estemos aquí sacando nuevas ideas, ¿no? Y descorchando nuestro cerebro para crear Ujú. cosas nuevas. Fantástico. Vale. Bueno, del episodio anterior hubo comentarios. Mira, de hecho, ayer compartió
una persona también de nuevo, ¿no? Que le había encantado el episodio anterior, que guay, muchas gracias. Pero bueno, como tampoco hemos recibido propuestas para que sigamos por el camino de hablar de las empresas familiares, ¿te acuerdas que tiré un poco ahí la caña en plan, oye, si a alguien le interesa, Ah, sí, también es verdad. podemos hablar un poco de esto? Pero bueno, como no hemos tenido ninguna petición, que de nuevo, si alguien lo está escuchando ahora y luego le apetece que hablemos de esto, pues que nos lo diga. Quiere decir que esto no es una cosa lineal, lo podemos comentar dentro de 6 episodios también. Así que bueno, seguimos de nuevo con este concepto de building in public, ¿no? Que sería para que las personas que puede ser, ¿no? Que antes Miguel mencionaba este concepto y hay alguien que no lo haya escuchado. ¿Cómo definirías, Miguel? Tú que eres sobre todo, ¿no? El que ha traído mucho este concepto a Otter. ¿Cómo definirías qué es building in public antes de ponernos a explicar un poco qué hemos pensado hablar hoy? Pues no sé si puedo definirlo o mejor como explicarlo directamente en cuanto a, bueno, como que es en contraposición a la manera habitual que se tiene de hacer las cosas en un nivel como empresarial o de emprendedores y de desarrollo de productos y demás, que suele ser, estamos en como encerrados en nuestra cuevita y llega el momento como de descorchar la botella con el lanzamiento y demás y, oh, aquí está esto nuevo y siempre es como anunciar las pues son nuevas versiones, nuevas cosas y demás. El concepto de building in public coge esa creación como de contenido y le añade una capa extra que es documentar el camino, ¿no? Es eso de documenta, no crees. El concepto Ujú, de, pues hay empresas que comparten sus datos de revenue, en plan sus ingresos y gastos y demás a nivel mensual y los comparten en público para compartir rollo, pues eso, el impacto que han tenido, las cosas que han estado haciendo. Que cada semana comparten eso, el proceso de las cosas que están probando y demás. Y eso aplica tanto eso a nivel de empresa como puede aplicar a nivel de marca personal. Sé de gente que lo ha hecho incluso con la idea de quiero tener más eso, relevancia en Twitter, ¿no? Crecer mi audiencia en Twitter y que vayan no solamente creando el contenido que piensan crear, sino que a la vez documentando, en plan, he empezado a hacer este tipo de contenido y funciona mejor por esto, otro. Es ujú. esa reflexión o esas cosas que ya hacemos a nivel como interno, simplemente ponerlo ahí fuera. Entonces, claro, Vale. una cosa que, eso, uniéndolo con esta idea que ha surgido de hacer más contenido para el canal de YouTube, eh, yo una cosa que había empezado a hacer en el confinamiento era eso, directos en Twitch en los que aprovechaba esas horas que estaba programando nuevas funcionalidades en Otter o rediseño de cosas y demás, o también incluso para mi web personal y para mi marca personal y demás. Y ese tiempo que iba a estar igualmente en el ordenador, estaba compartiendo, rollo sin trampa ni cartón, es así como trabajo, y a través de eso invitando a que otras personas participaran en el proceso también, porque hay quien pues, se puede conectar y te puede Te hacer hacían alguna pregunta preguntas, ¿no? sobre cómo haces las cosas. Y no es tanto el resultado, sino centrarse en el camino, justamente. Y es una cosa muy interesante, yo creo. Mm. Yo pienso bueno, creo que es muy claro como lo has explicado, ¿no? Pero también pienso que es interesante porque a veces soltamos conceptos, ¿no? Y que a lo Sí. mejor son familiares para nosotros, pero tampoco veo que sea un concepto que no sé, ¿eh? Yo tampoco lo escucho tanto, al menos No, en un poco mi entorno, ¿eh? Yo sí que lo sí. comparto, pero entonces, bueno, creo que tampoco es tan habitual, al menos aquí, ¿no? En el ecosistema Pero que nos movemos sí, nosotros, dime. se está poniendo o se ha puesto más de moda, yo creo, eso en el entorno Más de desarrollo, yo startups creo. y de tecnología yo diría en Estados Unidos, e incluso estoy viendo Mm, algunas personas eso en Europa, en plan en Alemania, Austria y demás, que también están metiéndole caña a este tema y hay algunas figuras muy relevantes en este temilla así. Pero bueno, mm. creo que también un ejemplo muy cercano y muy directo de Building in Public es este mismo podcast, ¿no? Las cosas Ah, que total.
eso que compartimos justamente son eso, ¿no? No estamos preparando un tema. De hecho, como siempre No, decimos, decidimos de lo que vamos a hablar media hora antes cuando estamos cogiendo un café porque es sobre qué podemos hablar que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Un tema exacto. actual para nosotros en el Sí. proceso de llevar a Otter al camino que, o al objetivo que queremos. Mm. También lo guay, yo creo, como también del potencial que tiene, ¿no? Compartir en público. Y creo que este podcast está siendo más de hablar de esto que del tema que íbamos a comentar, ¿eh? Podríamos hacer un girito sobre esto. Pero bueno, yo creo que compartir lo que uno hace y el proceso, a veces también incluso cuando doy clases, ¿no? Que suele ser gente pues no, más joven, a lo mejor entre los 20 hasta los 30 o así, pero también muy cercanos a los 20, claro, ¿no? Pues hay menos recorrido ahí, entonces es normal. Y, y también intento compartir mucho esta idea, sobre todo, ¿no? Para hacernos lo más fácil cuando arrancamos cosas, ¿no? Y estamos arrancando un proyecto, em, de no esperar a tenerlo todo terminado, no pensar, ¿no? Que tiene que estar todo perfecto para empezar a compartir valor. Claro, Porque esa visión y el cómo hacemos las cosas ya está hablando mucho de cuáles son nuestros principios, de cuál es nuestro acercamiento a ese trabajo o tema, ¿no? que tocamos. Con lo cual, el proceso habla mucho también de la propuesta de valor, sí. ¿no? De parte de eso, sobre todo del para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que eso es muy clave. Y no es moco de pavo, o sea, es muy estratégico, no es solamente un tema de compartir el proceso, puede ser muy estratégico también hacerlo, ¿no? Y efectivamente yo creo que Building Better es un ejemplo. Por ejemplo, mi otro podcast Valientes que alguna vez habré mencionado y que aún no he retomado, pero ya estoy cerca de reactivarlo de nuevo, para nada sigue esta... Para nada es Building in Public, son entrevistas, son conversaciones, pero no se habla. Se habla quizás del proceso ya pasado, ¿no? Un poco por así Sí. decirlo, y entender el recorrido, la visión de éxito de otras personas, ¿no? Y tal. Muy diversas, que eso es algo que me gusta, pero es muy interesante también experimentar, por ejemplo, en Building Better, justamente el compartir cuando estás a veces sin la solución Ujú. al problema, ¿no? Cuando simplemente compartes esas reflexiones y lo interesante es ver que luego hay gente que nos escribe y demás que le sienta bien escuchar eso, ¿no? O que les aporta, pum, de repente una idea o una mirada, una perspectiva un poco como para poder abordar em, sus temas, ¿no? Que tenga en ese momento encima de la mesa. Con lo cual, bueno, es un poco también el contexto en el que nos movemos con este podcast y justamente un poco lo que nos lleva a plantear, pues un poco el tema que traemos es algo con lo que estamos, ¿no? O sea, conecta totalmente con esto, que aún no lo tenemos del todo resuelto. Yo espero que después de Semana Santa, ¿no? Ya tomemos una decisión, porque hace yo creo que 2 episodios o así, un poco a raíz nosotros ya de cerrar pues este proceso de financiación en el que hemos estado trabajando 1 año y medio, casi 2, y ahora que ya está ejecutado, prácticamente cerrado, ¿no? Nos falta solamente que haya el ingreso de una parte, ¿no? Digamos de un 50% exactamente, pero bueno, de un bloque importante de esa financiación, con lo cual ya estamos calentando motores para incorporar a un nuevo rol en el equipo, ¿no? Entonces, este nuevo rol, que será un diseñador o diseñadora, ¿no? UX UI, esa sería un poco la etiqueta para que nos situemos. O sea, necesitamos a alguien que nos ayude con el diseño de la aplicación, para que sobre todo Miguel, tú y Chey, perdón, os podáis como centrar, ¿no? En la parte más de implementación y no tener que Sí. pensar qué forma tiene eso y cuál es el mejor sistema, ¿no? Incluso de diseño para implementar pues funcionalidades y algunas cosas que tenemos, algunas cuantas, muchas cosas que tenemos ahí por arreglar en la aplicación. Em, y claro, esto abre pues un tema interesante que estamos reflexionando y que pensamos que también puede ser interesante para los que nos escucháis, y es mm, cuando pensamos en incorporar un nuevo rol a nuestro equipo, voy a decir, mira, lo voy a decir mejor, bueno, mejor, diferente para poder matizar un poco más esto. Cuando nos planteamos incorporar a alguien nuevo a la empresa, ¿no? A nuestro negocio,
hay diferentes maneras de crear ese vínculo, ¿no? Y tener esa incorporación. Hay veces que realmente tiene sentido, puede valer la pena, ¿no? Que esa persona forme parte del equipo más estable, por así decirlo. Y hay Ujú. veces que a lo mejor no es necesario incorporar a esa persona en la conversación del día a día. Y esa reflexión de la dinámica de comunicación de las personas que pensamos incorporar es muy importante para la velocidad también de la ejecución de esos cambios o cosas que se quieren implementar. De hecho, en algún podcast anterior a este, no sé cuál, pero sé que en algún momento hemos comentado, haciendo referencia justamente a un artículo que escribí, que lo podéis ver en mi web, en mariacarvajal.es, hablando sobre justamente la migración que hicimos de Twist a Slack, Ujú. y ahí aparecía esta reflexión en la que, ¿no? Y además justamente en desarrollo se utiliza mucho para... Ay, ¿cuál era? ¿La ley de Brooks? ¿Era? La ley de Brooks. Creo que sí, creo que sí. Ah, no estoy segura, pero bueno, Lo hay voy una a... ley. Sí, mira, búscalo en Google, please, mientras. Pero digamos que está estudiado, ¿no? Y se tiene presente a nivel estratégico justamente para la gestión de algunos equipos de desarrollo, el tener presente que echar más personas al problema no siempre ayuda a solucionarlo más rápido, justamente porque Sí. a medida, cuando metemos, o sea, este nuevo rol, ¿no? Si lo metiéramos como dentro del equipo, no solamente es una nueva persona que entra, son, pues si ahora hay 5 personas, pues, ¿no? Esa persona establecerá un vínculo de comunicación con otros 5 roles más. Por lo tanto, esa red de comunicaciones es exponencial, se amplifica de manera exponencial y eso no siempre es beneficioso. Eso puede ralentizar mucho las cosas, ¿no? Sí. Entonces es interesante pensar cuándo vale la pena realmente establecer esos canales, ¿no? Y amplificarlos y cuándo a lo mejor no es necesario, ¿no? Y de hecho, Claro. bueno, a raíz de una conversación con una persona que en este caso tampoco tenía como disponibilidad, ¿no? Para meterse en el equipo y tal, de una manera como mucho más, ¿no? De hacer dailies, sprints y movidas de estas, pues claro, fue cuando pensamos, es que puede que sea incluso mejor para nosotros en el caso de este rol, no, que no esté como tan, no, que pueda trabajar de una manera como mucho más autónoma, todavía más a lo que ya trabajamos de manera autónoma, asíncrona y tal en Otter, pero de manera como mucho más externa, por así decirlo, Ujú. sin necesidad de tener que participar en ciertas liturgias y estar pendiente de una serie de parámetros más allá del trabajo que tiene que ejecutar. Y la verdad que no siempre, no lo había pensado esto antes de manera estratégica, pero pienso que sí que es estratégico planteárselo, porque también veo sobre todo, y creo que en organizaciones más grandes, por así decirlo, quizás, bueno, eso ya es otra fase, ¿no? También a nivel de gestión de equipos, pero cuando empezamos a meter, ya sea freelance o sea, nuevas personas, cuando empezamos a delegar algunos aspectos, ¿no? Cuando dejas de ser tú solo o tú y tus socios solos, y empiezan a venir otras personas, creo que hay una tendencia inicial a pensar, todos tenemos que trabajar juntos a una. Y eso no Ujú. siempre es así. Y no por ello es menos productivo o tiene que ir peor, ¿eh? No sé cómo lo ves. Claro, es que... Bueno, por cierto, sí, era la ley de Brooks, que he Ah, aprovechado mira, no me ha fallado, ¿eh? La memoria. para mirarlo. Pero sí, claro, es que el... Volvemos un poco al para qué, ¿no? ¿Para qué queremos hacer ciertos sistemas? Los estamos cogiendo y estamos haciendo estas cosas casi como por inercia, porque es lo que toca, ¿no? Si estamos todos trabajando aquí, somos un equipo y si somos un equipo tenemos que estar todos con todos. Exacto. Es eso lo que Y no realmente tiene por qué. no solamente le hace bien a las personas, sino también le hace bien al negocio esa am, conectividad, por decirlo así, y en qué puntos del proceso es más necesario o menos, ¿no? Creo que, por ejemplo, es muy interesante como con algunos roles sí que, bueno, pues es que ya forman parte de...
de esas conexiones, ¿no? Lo que comentabas tú, pues eso, justamente de eso de la ley de Brooks y tal, ¿no? Si estamos hablando de que cada persona incrementa de manera exponencial el número de conexiones, bueno, hay personas que sí que son eh, como mucho más centrales en el sistema, ¿no? Tienen que estar comunicándose con todo un equipo si están gestionando, por ejemplo, eh, el backlog del equipo o gestionando ciertas dinámicas. O tú y yo, por ejemplo, pues seguramente vamos a tener muchas más conexiones con todo el equipo, por regla general. Claro. Pero luego hay otros miembros del equipo que pueden no necesitarlo, ¿no? O al menos no en este momento. No necesitamos seguramente pues tanto que eso, quien diseñe la aplicación esté muy conectado con las personas de marketing, ¿no? Por ejemplo. Que en un futuro, si mm, llegamos al siguiente nivel y demás, va a estar muy bien que estén mucho más alineados porque tengan que crear una cosa mucho más coherente a ese sentido porque queramos optimizar ciertas áreas. Ok. Pero es ahí a lo que vamos, ¿no? Hay muchas dinámicas, como podemos hablar justamente de tanto retrospectivas como de incluso los OKRs, ¿no? O hay muchas herramientas de gestión de equipos y de alineación y demás que es muy importante saber cuándo las metes en el equipo y con qué personas, porque igual incluso te están añadiendo más cosas a mantener y más cosas a gestionar que foco. Exacto. Totalmente. Y yo creo que quizás, claro, ¿qué preguntas hacerse como fundador, como fundadora, ¿no? Persona que lidera ese proceso de ampliación de equipo, especialmente al principio? ¿Qué preguntas hacerse para un poco obtener la respuesta que mejor te pueda guiar, ¿no? O sea, ¿qué pregunta precisa se puede hacer, ¿no? Ahí. Yo creo que el tema del para qué está bien porque yo creo que aporta como una guía, ¿no? Pero es verdad que quizás sería más bien un poco, o sea, el para qué, ¿no? Esa persona se incorpora. Y creo que también otra pregunta podría ser, y esto de nuevo lo estoy pensando ahora mismo en directo, ¿eh? O sea, esto es reflexión personal que hasta ahora no me la había planteado Genial. de esta manera, a ver tú cómo lo ves, pero pienso que esa sería, ¿para qué incorporamos esta persona y qué esperamos que pase? Ujú. ¿No? En plan, ¿qué esperamos que suceda con esto, con sus acciones? Porque creo que en el que esperamos, que podría ser similar al para qué, ¿eh? Pero yo creo que el para qué habla de una visión como más a largo plazo y el que esperamos lo baja más a los resultados, a las cosas que tienen que pasar, que tiene que pasar, ¿no? Ujú. Em, y por ejemplo, pienso ahora en el tema de las campañas, ¿no? En el caso de las campañas de Otter, este por ejemplo es un rol que aunque sí que a veces ha intervenido, yo qué sé, pues a lo mejor cuando hemos hecho, me acuerdo, cuando hicimos la presentación del plan de negocio, ¿no? Y explicamos a todo el equipo, pues qué narices estábamos haciendo con el tema de la financiación y tal, Verónica estaba presente ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, en su caso, tiene como una tarea muy concreta, tiene un tiempo definido para realizarla, por lo tanto, no le aporta valor a ella estar en las retrospectivas o en los sprint plannings porque hay un tema de mantenimiento y demás y lo que yo hago es reunirme con ella una vez al mes para analizar resultados y plantear acciones. Es decir, ¿qué esperamos que pase con este rol? Pues bueno, que las campañas, ¿no? Que lleguen más leads a un coste menor, que eso esté alineado luego a las acciones de ampliación de territorios o cuando ponemos más en una comunidad o en otra en función de también el volumen de carpinteros, en fin, que las campañas estén optimizadas en una Ujú. alineación con el negocio y nuestros objetivos. Pero es como una tarea como muy concreta, que evidentemente podría estar in-house y además es algo muy estratégico porque es una palanca principal a través de la cual llegan el mayor porcentaje de clientes a Otter, por ejemplo, ¿no?
Bueno, y leads en general, ¿no? Em, pero también es verdad que son acciones tan definidas y tan concretas y hay una dinámica muy de aplicar mejoras, aplicar mejoras, analizar mejoras. Todo el rato así, Ujú, que al ujú. menos tal y como lo tenemos establecido nosotros, ralentizaría tanto la comunicación de Otter como le quitaría tiempo a ella el hecho de que la incorporásemos en la comunicación. Si en un futuro, ¿no? Ampliásemos, yo qué sé, 1000 veces más el presupuesto y tuviéramos que hacer como mucho más trabajo que implicara, de nuevo, ¿no? Que estuviera más conectada con los copies que pueda hacer Ainhoa, con otro tipo de tareas y demás, ahí quizás habría que plantearse, Sí, claro. ¿no? Modificar Sí, eso, pero mientras tanto, pero incluso ahí, supongamos que llega a ese punto, ¿no? Es más, digamos que creamos en Otter un equipo de growth, ¿no? Que claro. es en plan optimizaciones continuas de la página de web de Otter, de los perfiles de redes sociales, de las campañas y demás. Ese equipo, que seguramente necesitaría eso también, Ujú, totalmente. desarrollo, diseño, eso, marketing orgánico, marketing de pago y demás, ese equipo sí que tendría que estarse, pues eso, reuniendo más a menudo, tendrían que estar en mayor. Mm, De hecho, lo que ayudan estas dinámicas es a centralizar eso, ¿no? Pero vale la pena centralizar cuando es relevante. mm. Si de repente cojo y me lo invento porque ya que estamos hablando de que tenemos un equipo de growth, pues digamos que tenemos em, otro equipo de desarrollo interno de la aplicación, seguramente ese equipo no necesita estar tan al día sobre los KPIs que están consiguiendo el equipo de growth y viceversa, ¿no? No juntaríamos a todos en una reunión porque sería la mitad de la reunión se está hablando de un tema que a mí no me aporta, que no puedo actuar Mm, sobre ese tema. mm. Entonces, una cosa que me parece muy útil, en plan, que es, puede ser una manera muy naif de pensarlo y tal, pero sobre todo cuando estamos hablando de reuniones, ¿no? Ya sea del tipo que sea una retrospectiva o lo que sea. Pero incluso puede ser algo asíncrono, ¿no? Si cuentas las cabezas que hay involucradas ahí y piensas en el sueldo que hay detrás de cada persona, ¿no? La dedicación que hay en eso, dices, pues mira, si eso, esta reunión ha costado 500 euros. Ya ¿El ves. resultado de esta reunión vale 500 euros? Si resulta que como resultado he conseguido 2000, oye, gustosamente. Pero lo que pasa es que muchas veces el resultado no es. Es como, y ahora nos ponemos a trabajar. Es como que, y ahora Sí. empezamos. Entonces, es ahí donde, volviendo al tema inicial, ¿no? De meter a alguien en el equipo o que sea una relación más de satélite, Ujú. ayuda a optimizar también, ¿no? Y creo que sobre todo el empezar muchas veces cuando es también un rol muy nuevo para el equipo o para la empresa, es algo que vamos a empezar a colaborar con alguien de esta manera, vale la pena como en todo caso ir acercando más que empezar ya aquí todos pegados, todos juntitos Sí. y tener no solamente que gestionar las expectativas como tú comentabas, ¿no? Y cuál es el resultado de esta colaboración, Mm, sino además el, el bombardeo de información y de cosas que exacto. pueden ser Puede ser superficiales. una distracción y puede ser una Claro. distracción y una pérdida de energía por parte de ese rol. O sea, si ahora de Ujú, repente, o sea, pongo el ejemplo de Verónica con sus campañas, porque, bueno, es un caso como muy claro, ¿no? Si ahora de repente, incluso, ujú. ya no digo que participas en algunas dinámicas, sino el tener acceso a las tareas y tal, ya es algo que, aunque no tenga que ejecutar nada ahí, es ruido, ¿no? Es ruido ahora mismo, ¿no? Con lo cual, em,
O sea, yo creo que el tema interesante aquí es pensar cuándo una cosa y cuándo la otra. O sea, y preguntárselo, porque a veces damos por hecho que aunque trabajemos con alguien freelance, tiene que tener esta dinámica, ¿no? Como de equipo o lo que sea. Y evidentemente, ¿no? Es parte de un equipo, ¿no? Es alguien que colabora con ese negocio. Pero no tenemos por qué establecer a lo mejor dinámicas que, que impliquen, ¿no? Tener como esa visión desde dentro siempre del negocio, ¿no? Y ahí también lo interesante es pensar cuándo necesitamos también que, yo creo que depende de, sobre todo con un perfil como muy especialista, también plantear esta externalización puede ser súper útil porque es la mejor manera para que esta persona ejecute. Evidentemente, y se pueden plantear, y no por ello quiere decir que no tenga acceso a según qué cosas, o se habilite un canal en Twist para hablar de, evidentemente, con esa persona. Por supuesto, se puede trabajar de manera síncrona y establecer cuál es ese flujo de comunicación, ¿no? Claro. Totalmente, pero sobre todo, a ver también tú cómo lo ves, pero yo creo que sería como mucho, exacto, para un perfil especialista técnico en esa área, em, a no ser que de repente necesitemos a alguien que esté full time trabajando en el negocio, yo creo que esta visión de externalizar con unas dinámicas súper claras, en las que también se sienta parte del proyecto, evidentemente, y tenga acceso a incluso a documentación, por supuesto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, como nosotros, que intentamos trabajar, ¿no? Pues de manera transparente y que todo el mundo pueda ver cuál es la facturación, los resultados y demás, ¿no? Pero de una manera quizás mucho más esencialista, ¿no? Para que se pueda ocupar de las cosas que hay que ejecutar, analizar lo que no funciona y seguir para adelante, ¿no? Como de una manera como mucho más ágil. A veces también pasa que puede ser un perfil especialista también, ¿no? O más técnico-técnica, pero que está en un proceso de, pues eso, un perfil más junior que quiere aprender, que necesita a lo mejor un poco más de acompañamiento. Bueno, ahí sí que puede tener sentido que esa persona forme parte de un entorno, ¿no? En el que hay más seguimiento, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en el caso de Otter por mi parte, o también está Raquel, ¿no? Que es la project manager, ¿no? Y que haya como un poco más de crecimiento, o gente que también le interesa estar ahí presente y decir, no, no, es que a mí me interesa poder participar de esto, pues bueno, bienvenido, bienvenida, ¿no? Pero bueno, creo que eso es algo o sea, no dar por hecho que todo el mundo tiene que tener la misma dinámica, ¿no? Y que No. podemos tener, como tú dices, satélites y luego personas que estén más integradas en el día a día. Es que esto, y tal y como lo estabas explicando, me recordaba justamente al... Me hace gracia porque, bueno, me lío. Me recordaba justamente al origen de todo esto del Agile y tal, al manifiesto ágil, Mm. que una de las ¿Ah, sí? líneas que tiene el manifiesto es individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, ¿no? Ah, Y es justamente esto de lo que estamos hablando, ¿no? En plan, naturalmente los procesos y las herramientas son muy importantes y tienen mucho valor, pero es importante dónde ponemos el foco y el foco tiene que estar totalmente. por encima, eh, por encima de eso, tiene que estar justamente en eso, en los individuos y en cómo Sí, ¿no? O sea, por interactúan encima del esos proceso, individuos. exacto. Claro, Que el sí, proceso pues tiene que estar subyugado a eso. sí, pues mira, me parece muy interesante esto y no, yo no me he leído el manifiesto ágil. Fíjate. Em, no, no, muy guay. A ver, he escuchado hablar de esto porque aparte cuando trabajábamos en Run Room, pues era Agile a tope, ¿no? Y habían muchas conversaciones alrededor de esto, pero bueno, no me lo he leído y no tenía ni idea. Pero bueno, al final, fíjate, yo creo que es un poco también como de sentido común si miras desde la perspectiva de querer buscar justamente soluciones ágiles que no vayan en contra de las personas. Y lo que tú mencionabas antes en relación, que creo que hablabas de los OKRs. O sea, es decir, en Ujú. el también, esto aplica a, exacto, qué dinámica establecemos con este individuo o individua nuevo con el que vamos a trabajar, pero también a las dinámicas del equipo en sí. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, pues mira, ahí detrás está el libro de los OKRs, ¿no? Em,
de John Doerr, ¿no? Measure What Matters. Y aparte, pues bueno, en este caso, la formación que hice con Ángel Medinilla, que bueno, la he recomendado a veces, está súper bien. Claro, pero por ejemplo, tanto Ángel Medinilla como, bueno, que también él habla, ¿no? De que se puede aplicar a uno mismo el tema de los OKRs o el libro, pero claro, estos son dinámicas, incluso las liturgias alrededor de esto, que están muy colocadas, por lo que veo, ¿no? Al final para organizaciones con un volumen, Sí, ¿no? Un volumen me refiero a un tamaño, ¿no? Muy corporate, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tú tienes una empresa más pequeña o pues somos 5 personas? Claro, yo no puedo, o sea, no nos podemos permitir que haya una reunión sobre OKRs de una mañana. No nos lo podemos permitir. Lo que tú dices, no. ¿cuántas cabezas hay aquí? ¿Cuánto nos está costando esto? No, no, no. Tenemos que seguir implementando otras cosas, ¿no? Hay un calibrado diferente, ¿no? De qué espacio disponible hay para eso. Entonces, eso no quita que, pues, oye, yo a mi manera he intentado decir, mira, esto me parece muy interesante, sin duda es necesario tener esa brújula, ¿no? Y que el equipo entienda hacia dónde vamos, pero hagámoslo a la medida de Otter. ¿Cómo lo hemos hecho esto? Pues tú y yo, ¿no? Yo hago ese primer análisis, analizo los datos, hago un poco el nuevo planteamiento, luego tú y yo lo revisamos juntos, porque evidentemente aquí sí que tenemos que estar alineados tú y yo sí o sí, y acabamos de complementar eso. También tú me pasas a veces luego análisis que a nivel técnico los haces mucho más rápido, ¿no? Y demás, en relación a temas sobre todo de medición de funcionamiento de la aplicación y tal. Ponemos en común eso y ya con eso en común, con algunas cosas igual con interrogantes, es cuando yo pues grabo un vídeo en Loom que puede durar media hora o lo que sea, lo comparto con el equipo y les explico un poco la movida y también les lanzo preguntas de decir, oye, claro, también evidentemente si tenemos este objetivo para llevar más tráfico orgánico a la web, también me va a preguntar Ainhoa, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué va a ser viable? ¿Qué Ujú, podemos ujú. hacer? No voy a decir yo lo que tiene que hacer todo el mundo porque son ellos o ellas los que saben a veces más que yo, ¿no? Sí, claro, Qué se claro, puede hacer. son Entonces, las expertas claro, en... Ujú, exacto. Entonces, se abre una conversación mucho más, evidentemente, pues eso, asíncrona, de una manera como mucho más, eso, esencialista, pero se tiene un diálogo de otra manera. Entonces, al ujú. final creo que la clave es que cada uno, cada una, lo lleve a su terreno. Lo mismo que metodologías que hacemos nosotros, ¿no? A nivel del sprint, pues lo hacemos a nuestra manera. Habrá una parte que beba de Scrum, habrá una parte que beba de Agile, ¿no? Me imagino, yo qué sé. Pero al final es cómo tú lo puedes hacer. Nosotros no podemos hacer retrospectivas cada semana, pues las hacemos Ujú. cada 2 meses, ¿no? Entonces, yo qué sé, porque tiene su utilidad, pero a veces no puedes hacerlo. A veces yo creo que incluso a veces pasa, ¿no? Como, oh, ¿cuáles son los patrones que conectan a estas personas de éxito? Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, venga, todos ahí. ¿Qué han hecho para tener éxito? Vale, saquemos conclusiones, veamos que todos se levantan a las 5 de la mañana y luego, no sé, visten con la misma ropa cada día y luego han hecho, ¿no? Y utilizan OKRs en sus empresas. Fantástico. Llevemos esto al terreno real a la medida de cada caso. Porque a veces, si no, ponemos, como tú decías, los procesos o las tips, ¿no? Sí, Por encima de los individuos o las organizaciones, tengan el tamaño que tengan. sí. Y eso no siempre es eficiente. No, claro, es que la mejor, pues suena muy, como muy, no sé, casi a troleo, pero Sí. la de veces que alguien comenta, ya sea a nivel de eso, de productividad, organización de equipos, incluso tecnología y demás, es que Google hace esto o Facebook hace esto. La mejor respuesta, yo creo, es, ya, pero es que no eres Google, no eres Facebook. Eh, Oh, qué pena. no, claro, no, Sí, sí, es así. y que naturalmente que hay muchas cosas que puedes aprender, ¿no? De esas cosas y de esos Total. sistemas y tal, pero hay que añadirle ese punto como de duda sana, de poner en duda, Ujú. de cuestionar, de decir, ¿cuánto me va a funcionar esto a mí? ¿Cuánto valor hay en esto? Hmm. ¿Cuánto cuesta? ¿No? Y, y creo que a través de eso, pues, creo que es el proceso de ir descubriendo justamente cuál es la mejor manera de funcionar, mm,
con tu equipo, con las personas con las que estás Sí, trabajando. Y que esta manera no va a ser exactamente igual en el momento en el que ya no solamente cambias de equipo, en plan porque estás en otro proyecto o lo que sea. En el momento en el que una sola persona cambie dentro del equipo, seguramente esas interacciones van a ser diferentes. sí, total. Sí, sí. O sea que al final yo creo que es eso, ¿no? Como la reflexión de poner los servicios, perdón, poner los procesos al servicio de las personas, incluyendo en procesos también la dinámica de la comunicación cuando incorporamos nuevos roles, ¿no? O sea, como plantearse en qué medida yo necesito esto, ¿no? ¿Para qué y qué espero de eso, ¿no? Yo creo que son como quizás dos preguntas que pueden al menos iniciar esa conversación contigo mismo, contigo misma, con tu socio, socia o con el equipo incluso, ¿no? Así que, bueno, espero que esta reflexión que nosotros mismos nos hemos hecho un poco en directo hoy, pues te aporte algo de claridad o eso, ¿no? Te dé otro punto de vista para a lo mejor plantearte un futuro proceso más a tu medida, ¿no? Em, Así que nada, pues mira, una reflexión también interesante para nosotros que nos llevamos. Y nada, os esperamos en el siguiente episodio de Building Better. Esperamos que con sol. Chao, chao. Chao. Un saludo, gracias por escucharnos. Chao.